Hola, hola, ¿qué tal jóvenes? Aquí nos encontramos de nuevo. Ahora en esta ocasión vamos a ver cómo funciona Proteus. Proteus es una herramienta muy interesante para hacer simulaciones en electrónica. ¿Ok? Entonces en este caso yo tengo la versión de Proteus 8. Así que vamos a ver las características que tiene esta versión, pero generales. Nos vamos a basar más prácticamente en cómo funciona Proteus. Una vez tú abres Proteus, te pones aquí donde dice Schematic Capture, le das un clic y te va a abrir entonces el ambiente para hacer simulaciones. Proteus es un programa que se utiliza también para hacer circuitos impresos. Es un programa donde tú simulas los circuitos que quieres hacer y entonces lo haces, de ahí para allá lo llevas a hacer un circuito impreso. Entonces bien, este es el ambiente en el que se trabaja las simulaciones con Proteus. Veamos, aquí por ejemplo, lo de siempre, tenemos nuestra barra de herramientas donde están la mayoría de las herramientas que se van a usar, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas cosas. Lo primero es que tú debes tener los componentes que vas a usar. Yo primero me voy a basar en componentes muy básicos. Vamos a utilizar componentes muy básicos y hacer cosas muy básicas para ir chequeando cómo es el ambiente en Proteo. Por ejemplo, aquí en este lugar es donde se ubican los componentes, eh, la lista. Tú le das aquí donde dice Place Devices y te abre esta ventana de Pick Devices, mejor dicho. Entonces fíjate, aquí está por categoría, ¿verdad? Todas esas categorías que están ahí son categorías organizados los componentes por categoría. Por ejemplo, si tú entras a analógico, mira cómo se abren todos los analógicos, pero te da una subcategoría y también incluso te da fabricante. Recuerda que esta librería es pero tan amplia debido a que tú puedes hacer el diseño de circuitos impresos. Fíjate cómo se abre el componente y se abre aquí el footprint. Entonces la idea es que tú puedes hacer circuitos impresos, pero vuelvo y repito, vamos a basarnos en las simulaciones. Bien, entonces te repito, tú le das aquí a Place, a Pick Devices y por ejemplo vamos a poner una resistencia. Tú simplemente escribes res y cuando tú escribes res, fíjate cómo aparece una resistencia y esta resistencia es la resistencia aquí genérica, Generic Resistor Symbol, ¿ves? Una resistencia genérica. Tú le das a OK y la seleccionas, pero si le das doble clic, fíjate cómo se pasó aquí a la lista de componentes que tú tienes seleccionado. ¿Lo ves? Entonces, vamos a suponer que tú quieres un diodo, un LED. Tú escribes LED, por ejemplo. Tú escribes LED. Y cuando tú escribes LED, fíjate cómo aquí aparecen los distintos LED. Pero oye un detalle muy importante. Cuando tú vas a escoger un componente, procura que de ese componente hayan animado, mira, animado. Animado significa que ese componente tú lo puedes simular. Fíjate aquí como tú tienes muchos diodos LED de distintos colores. Vamos a coger, por ejemplo, son bicolores. Vamos a coger un LED normal, color rojo. Animado, ¿ves? Bien, doble clic y ahí se pasó para acá. Vamos a buscar un capacitor. Escribes cap y aquí buscas un capacitor. Recuerda, procura que sea del tipo animado. Míralo aquí donde está. Animated Capacitor Model. Le das doble clic y coge para acá. Le das a OK y ahí tú vuelves a tu ambiente de diseño. Entonces vamos a suponer que tú quieres simplemente poner una resistencia. Tú simplemente haces clic donde tú quieres poner la resistencia. Y simplemente eso. Hay algo muy interesante en Proteus. Muchas personas se confunden por cuando quieren remover un componente. Tú puedes simplemente sombrearlo y darle delete y tú lo puedes borrar. Pero si tú tienes los componentes, por ejemplo, y tú quieres borrarlo,
También tú puedes pararte encima del componente y darle un clic derecho, así dos veces, ¿ves? Dos veces clic derecho y lo borras, ¿ok? Tienes que asegurarte de estar parado encima de él para seleccionar. Muy bien. Entonces vamos a ver algo muy básico. ¿Cómo yo simulo un circuito? Primero, aquí es donde están las fuentes, los generadores, todas esas cosas. ¿Ves? Tú le das un clic aquí, donde dice generadores, y hay una serie de fuentes. Tú puedes tomar esa fuente de C, esta fuente AC, una fuente de pulso y así sucesivamente. Muchísimos tipos de fuentes que hay ahí. Sin embargo, vamos aquí arriba de nuevo donde están los componentes. ¿Ves? Componentes. Y aquí en los componentes tú puedes llamar una batería, bat, y fíjate cómo tú tienes aquí distintos tipos de batería. ¿Mm? Vamos a usar una batería, esta puede ser de una batería de multicelda o una batería de simple celda, no importa, eso para fines de simulación no es tan relevante. Vamos a tomar una multicelda, le doy doble clic, fíjate cómo apareció ahí. Salgo de este menú, pongo mi batería y vamos a suponer que yo quiero hacer un simple divisor de tensión. En Proteus los componentes se giran dándole al signo más o al signo menos, más o menos, ahí se giran los componentes. Vamos a poner aquí una resistencia y otra resistencia aquí, ¿verdad? En serie, muy bien. Si yo hago a la ruedita del mouse le doy, yo puedo hacer un zoom, bien, hago un zoom y aquí en este espacio que está a la izquierda arriba, si yo hago esto yo puedo entonces moverme dentro del espacio de diseño y ubicar el circuito en mi pantalla donde me interese. Simplemente para yo enlazar los componentes, lo único que tengo que hacer es darle un clic a un extremo del componente e inmediatamente el lapicito me pone una eh, me alambra los componentes. Aquí en esta parte donde dice terminales, si tú entras ahí encontrarás el ground, la tierra. La conectas aquí y perfecto. Tú puedes editar el voltaje de la batería, por ejemplo. Vamos a poner que le pongamos 10 voltios. Bien. Y ya para los fines de simulación eso está listo. Si yo le doy ahí a simular, ya el circuito se está simulando, ya está corriendo. Fíjate ahí abajo donde te das cuenta. Bien. Paro la simulación porque vamos a agregar ahora elementos de pruebas y medidas. Vamos aquí a donde está la parte de los instrumentos. Fíjate en los instrumentos, yo tengo osciloscopio, analizadores lógicos, contadores, terminales virtuales, de todo tengo ahí para probar. Pero en este caso vamos a poner un voltímetro DC. Le ponemos un voltímetro a esta resistencia y un voltímetro a esta. A este también le ponemos un voltímetro y le ponemos un voltímetro. Naturalmente, como verás, ya tú sabes que tratándose de dos resistencias que son iguales, tú vas a tener un divisor de tensión donde los dos voltajes van a ser iguales. Bien, si tú le das aquí a simular, fíjate como tú tienes 5 voltios y 5 voltios. Es natural que tenga el mismo voltaje, ¿por qué? Porque las dos resistencias son iguales y están en serie. Y ya tú sabes por ley de Ohm que la suma de esos dos voltajes va a ser igual al de la fuente, ¿verdad? Muy bien, paro la simulación. Vamos a suponer que yo cambio el valor de una de las resistencias y pongo que esta resistencia entonces ahora es de 20 kilos. Al ser el doble de esta resistencia, el doble de esta, pues naturalmente yo voy a tener aquí el doble de voltaje que aquí. Así que cuando haga la simulación voy a tener, míralo ahí, 6.67 es el doble de 3.33. ¿Ok? Entonces, esa es la manera en que Proteus funciona. Es muy simple, muy intuitivo. Realmente tiene un menú muy fácil de manejar. Pero
Vamos a hacer ahora algo interesante. Por ejemplo, vamos a suponer que esta resistencia es de 5 ohmios y esta resistencia también es de 5 ohmios. Como ya sabemos que las dos resistencias son iguales, pues naturalmente voy a tener el mismo voltaje. Entonces, como yo tengo aquí que 5 ohmios más 5 ohmios son 10 ohmios y estoy alimentando con 10 voltios, entonces quiere decir que 10 voltios entre 10 ohmios me debe dar 1 amper. Se supone que a través de ese circuito estaría circulando 1 amper. Lo vamos a comprobar agregando un amperímetro. Un amperímetro se conecta en serie. Ahí está conectado. Vamos a ver. Ahí está. 1 amper. Como era de esperarse. Vamos a hacer algo más para que nos adelantemos a algo que te puede pasar más adelante. Vamos a suponer que la resistencia es mucho más alta. Vamos a suponer que esa resistencia es de 15 kilos. Bien. Y que esta resistencia, por ejemplo, es de 30 kilos. ¿Qué sucede? Que ya tenemos dos resistencias muy altas, de modo que la corriente que va a circular por el circuito es muy baja. En este caso nosotros tenemos que la suma de las dos resistencias entre 15 y 30 son 45 kilos. Así que si tenemos 10 voltios entre 45 kilos, vamos a tener una corriente muy bajita que es alrededor de 222 microamperes. ¿Ok? O 0.22 miliamperes. Cuando yo simule mi circuito, mis voltímetros me van a dar el voltaje correctamente, pero ¿qué pasa? Que el amperímetro me está poniendo 0 amperes. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo un amperímetro midiendo amperes. Entonces yo debo bajar en la escala del amperímetro, hago doble clic y lo pongo en miliamperes. Al ponerlo en miliamperes y volver a simular, ahí están los 0.22 que habíamos calculado, ¿verdad? 0.22 miliamperes. Habíamos dicho 10 voltios entre 45 kilos. ¿No? Eso aquí te dice a la menos 4. Así que si nos paramos aquí atrás sería la menos 3, 0.22 miliamperes o 222 microamperes. Si yo quiero verlo en microamperes, simplemente vuelvo y entro al amperímetro, lo edito y lo pongo en microamperes y hago mi simulación de nuevo. Ahí está, 222 miliamperes como habíamos calculado, poniéndolo aquí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora qué pasaría si ese caso fuera para el voltaje. Supongamos que yo en vez de tener una resistencia de 30 kilos aquí, tengo una resistencia súper bajita. Vamos a suponer que tengo una resistencia de 25 ohmios. 25 ohmios con respecto a 15 kilos, ¿verdad? Entonces, ¿qué voltaje voy a tener aquí? Fíjate, 0.01. Pero pudiera ser que ese voltaje que me está diciendo ahí sea un tanto impreciso, porque faltarían dígitos para expresar lo que faltan, ¿verdad? Entonces igualmente yo entro aquí y en vez de voltios yo le digo que mida milivoltios y vuelvo a hacer mi medición. Ahí está, 16.6 milivoltios, ¿verdad? O si quiero verlo en microvoltios, pues igualmente lo pongo aquí en microvoltios y ejecuto la simulación. Ok. Ahí me dice max, significa que el voltaje que le está midiendo ahí sobrepasa la capacidad de lectura del voltímetro. Así que para microvoltio no pudiera ser. Tendría que ser para milivoltio. A menos que el voltaje sea más bajo de ahí. Supongamos que estos sean 5 ohmios. Vamos a ver con 5 ohmios. Ok, sigue siendo alto. Vamos a ponerlo más bajo todavía, 0.1 ohmio. Al ser un voltaje tan bajo, ahí está, 6.7 microvoltios, ¿verdad? Bien. Entonces la idea de este circuito era para que tú entendieras que
que podemos utilizar instrumentos virtuales para simular un circuito, previamente habiendo hecho tus cálculos, ¿verdad? Supongamos que tú tienes una tarea donde se te ha asignado calcular el voltaje en esas dos resistencias en serie utilizando, por ejemplo, divisor de tensión. Tú tienes ahí 15 kilos y supongamos que tienes también 10 kilos, ¿verdad? Entonces, por divisor de tensión, tú sabes que el voltaje en cualquiera de esas dos resistencias va a ser igual al valor de la resistencia entre la resistencia total multiplicado por el voltaje. Así que vamos a tener, por ejemplo, en la resistencia de 15 kilos, vamos a tener 15 kilos entre 25 kilos por 10. Entonces decimos 15 kilos, puedo dejar 15 porque voy a dividir kilo entre kilo, entre 25 kilos, pero digo 25 por 10. Así que se supone que ahí yo tendré 6 voltios. Entonces en R2 yo tendría 10 kilos entre 25 kilos por 10. Tendría 4 voltios. Comprobemos eso. Ahí está. Vamos a poner esto en voltios. En voltios. Muy bien. Ahí está. 6 voltios y 4 voltios. Perfecto. Muy bien. Eso es con respecto a algo muy básico en Proteus. Esa es la manera en que podemos simularlo. Veamos otras cosas que podemos hacer. Vamos a suponer que tú quieres simular. Vamos a ver, por ejemplo, que tú quieres simular algo como un dispositivo, un transductor. Tú te vas justamente aquí en la parte de categorías, y en las categorías te vas a transducer y ahí están los transductores. Vamos a utilizar, por ejemplo, una LDR, una LDR que es una resistencia que depende de la luz. ¿Ok? Entonces, esta resistencia cambia su valor óhmico en función de la luminosidad que incide en ella. Entonces vamos a suponer que yo tengo esta resistencia en serie con esta resistencia. Muy bien. Entonces pongo mi batería de nuevo. Conecto aquí y aquí. Yo puedo mover los cables, mover los componentes previamente seleccionándolo. Lo selecciono con un clic derecho y luego con un clic izquierdo lo arrastro. Bien. Entonces vamos a suponer que yo pongo aquí un voltímetro a la LDR, que es una resistencia como tal, y un voltímetro aquí a la resistencia 1, alimento con 10 voltios y coloco mi tierra y ejecuto la simulación. Perfecto. Ahí yo tengo que en la LDR yo tengo 10 voltios, perdón, 9.27 voltios, y el resto del voltaje cae aquí. Si esta luminosidad va aumentando en la LDR, a medida que aumenta la luz sobre ella disminuye su valor óhmico. Y fíjate como yo aquí voy aumentando la luminosidad en ella, y como en ella va disminuyendo el valor óhmico, entonces en ella se va cayendo menos voltaje, naturalmente. Y por tanto el voltaje en R1 va aumentando, porque la suma de los dos voltajes debe ser igual al voltaje de la fuente. Así que mira cómo perfectamente yo puedo simular eso aquí en Proteus. Bien. Ahora imagínate que aquí a la salida de la LDR tú tienes un componente como un transistor que activa un relay, como un op-amp, por ejemplo, o algo por el estilo, y tú puedes simularlo. A propósito de eso, vamos a aprovechar este mismo circuito para hacer esa simulación. Supongamos que yo quiero conectar aquí un transistor.
yo puedo poner el valor así mismo, 2N3904, en el caso de que fuera ese el transistor que me interesa. Un transistor bipolar, lo selecciono, ¿verdad? Y también yo quiero agregar un relé. Un relé, yo escribo relay, perdón. Y fíjate cómo aparecen los relays aquí. Yo puedo darle un clic aquí para ir haciendo más fino la búsqueda. Y mira, un relay animado. Este relay que de un polo, doble polo, simple tiro, ¿verdad? Eh, Aquí yo tengo, por ejemplo, uno de dos polos y así sucesivamente. Vamos a tomar este relay. Bien, yo pongo, por ejemplo, este relé aquí. Tomo mi transistor. Vamos a hacer un poco de movimiento a esto. Un poco de movimiento aquí. Para que esto me quede más alto. Bien. Y aquí yo pongo una resistencia de base. Pongo el emisor al negativo. Pongo el colector a la bobina. Pongo entonces mi bobina al positivo, ¿verdad? Entonces ejecuto mi simulación. Previamente, obviamente, habremos calculado el circuito, ¿verdad? Ejecuto mi simulación y fíjate cómo el relay está normal desactivado. Supongamos entonces que yo voy disminuyendo la luminosidad. Por tanto, si yo disminuyo la luminosidad, va a aumentar la resistencia de la LDR, y si aumenta la resistencia de la LDR, naturalmente entonces se va a caer más voltaje en la LDR. Entonces llegará el momento en que el voltaje será suficiente. Fíjate cómo el relay se está activando ahí. Si yo sigo disminuyendo aquí, ese flasheo que hace el relay es porque la corriente de base no es suficiente hasta que finalmente se quedó activado. ¿Lo ves? Hasta que finalmente se quedó activado. Ese flasheo sería normal si tú montaras el circuito y ocurriera lo que yo acabo de hacer. Como que la luz no está exactamente en un rango que le permita hacer una activación segura. Y por tanto el relay flasharía de esa manera. Eso se resuelve ya con algunas cosas. Por ejemplo, podríamos bajar la resistencia de base, pero eso no es la mejor solución. Eh, Bajar la resistencia de base, por ejemplo, a 4.7 kilos, pudiéramos usar un transistor Darlington, pudiéramos usar un op-amp para hacer un enclavamiento. O sea, hay muchas maneras de resolver ese problema. Mira ahí cómo fue más seguro, ¿ves? Ahí se activó el relay. Vamos a ver. Ahí la luz está, ahí se desactivó. Ok, volvemos para atrás. Míralo ahí como hizo el flasheo de nuevo, pero en otro rango, hasta que finalmente llega un momento en que se queda activado. Pero bien, el objetivo no es que yo te muestre cómo resolver ese problema. El objetivo que te muestre es cómo hacer el circuito en Proteus y cómo simularlo, ¿verdad? Eso ya hay otras maneras de solucionarlo y otras formas de abordarlo. Vamos a ver, por ejemplo, si nosotros asumiéramos otro transductor. Supongamos que le pongamos se me ocurre que usemos una NTC. ¿Qué es una NTC? Una NTC es una resistencia que depende de la temperatura, pero es de coeficiente negativo. Vamos a ver, por ejemplo, el funcionamiento de la NTC. Yo puedo aquí borrar todo, pongo la NTC, ahí tiene 25 grados Celsius sobre ella. Entonces yo voy a volver aquí a los transductores
y voy a traer, ¿sabes qué voy a traer? Vamos a traer un ómmetro para medir ohmio, un ómmetro. Este ómmetro, para tú usarlo, tienes que jumpear esos dos extremos ahí y ya lo utilizas. Conecta un extremo aquí y conecta un extremo aquí. Eso es para medir el valor óhmico de la NTC. Aquí lo simulamos y aquí tiene un valor máximo. Vamos a ver, está en ohmio, pongámoslo en kilo ohmio. Simulamos y muy bien. Ahí él a 25 grados dice que tiene unos 14.6 kilos, ¿verdad? A 25 grados. Suponte que mira, esto es una NTC. Significa NTC, coeficiente negativo de temperatura. De modo que en la medida en que la temperatura aumenta, la resistencia disminuye, porque es coeficiente negativo de temperatura. ¿Lo ves? Bien. Si la temperatura disminuye, entonces aumenta la resistencia. Así funciona una NTC. ¿Ok? Bien. Así es una manera para tú probarla con un ómmetro. Probar, ¿verdad? Bien. A propósito del ómmetro, vamos a suponer que yo tengo una resistencia aquí cualquiera. Supongamos que yo tengo una resistencia de 10 kilos y yo la quiero medir. Le doy a medir. Ahí está, 10 kilos. Como está en kilo, pone 10.000, pero tú estás midiendo kilo, así que eso es 10 kilos. Bien, entonces volvamos al circuito anterior y vamos a sustituir esa LDR por una NTC. Suponiendo que tú necesitas activar un ventilador, o vamos a poner justamente el diodo LED. Vamos a suponer que tú necesitas indicar con un diodo LED que la temperatura subió hasta un nivel determinado. Como es un diodo LED, yo no puedo agarrar al diodo y ponerle voltaje directamente, sino que tengo que poner una resistencia, ¿verdad? Bien. Como la fuente tiene 10 voltios, yo voy aquí a conectar. Cuando el relay se active, el LED debe encender. Como la fuente tiene 10 voltios y yo quiero que el LED me encienda con 20 miliamperes, que sea una corriente suficiente para que él brille, voy a calcular la resistencia. Cuando se conmute aquí, el relay conmute acá, cuando ese relay conmute para acá, a, al LED le va a llegar 10 voltios. Vamos a poner la fuente en 12 voltios. Cuando conmute para acá, al LED con la resistencia le va a llegar 10 voltios, pero el LED trabaja con 2 voltios. Así que a la resistencia le van a llegar 10, porque son 12, ¿verdad? Los 2 del LED más los 10 de la resistencia son los 12 de la fuente. Entonces con 20 miliamperes yo voy a calcular esa resistencia. Así que como la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, voy a tener 10 voltios entre 0.02, que son 20 miliamperes. Entonces yo tengo que poner una resistencia de 500 ohmios para que mi diodo LED brille perfectamente. Muy bien. Entonces hagamos la prueba. Ya se activó con 25 grados y mira el LED como está encendido. Bien. Entonces si aumenta la temperatura, vamos a ver. Ahí se desactivó el relay. ¿Lo ves? Vamos a disminuir la temperatura. Ahí se activó. Y ahí se desactivó. Muy bien. Así que, por ejemplo, a los 90 grados se desactiva y a los 100 grados se activa. ¿Lo ves? Tú tienes ahí un circuito para tú detectar un rango de temperatura y tú puedes cambiar esa activación y desactivación manejando la corriente de base del relé. Perfecto. Entonces esas son maneras de utilizar Proteus.
Vamos a otro tipo de ejercicio. Por ejemplo, supongamos que yo quiero utilizar Proteus para ver una señal. Entonces, vamos a utilizar un osciloscopio. Ahí está el osciloscopio. Y vamos a poner una fuente de señal cualquiera que me dé pulsos, por ejemplo. Bien, entonces yo le doy doble clic a este generador de señal, le digo que son pulsos, que mi valor inicial es 0 y que el voltaje va a ser de 10 voltios cuando dé un 1, que sea un 50% y que yo quiero una frecuencia, por ejemplo, de 100 hercios. ¿Ok? Le doy OK. Entonces, cuando yo le dé a simular, el osciloscopio abre su pantalla. Fíjate aquí mi osciloscopio. Aquí en mi osciloscopio yo puedo manejar mi tiempo. ¿Ve? Es un osciloscopio de 4 trazos. Y por ejemplo, como yo estoy utilizando la entrada A, que es de color amarillo, es el canal A que yo tengo aquí para utilizar. Así que yo puedo moverlo, la señal, para donde yo quiera. Puedo decirle que la entrada es DC, que es AC. Puedo ponerlo en ground si quiero que se mantenga así apagado. O puedo desaparecer la señal si lo que me interesa es ver otra señal. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que yo quiero, aquí yo le doy a parar, yo quiero simular un simple rectificador. Bueno, pues entonces yo vengo aquí a mis componentes y vamos a buscar ahora un generador llamado alternador. Se escribe alternator. Míralo ahí. Le doy doble clic y viene para acá. Bien, entonces yo quiero hacer un rectificador. Voy a rectificar esa señal. Pues entonces yo busco mi diodo. Vamos a suponer que es un rectificador simplemente de media onda, 1N4007, por decir uno, puede ser otro. Bien, entonces yo agarro aquí y pongo mi diodo aquí. Voy a poner una resistencia como carga, una resistencia. Bien, le voy a poner un valor a la resistencia de 1 kilo ohmio. Voy a buscar mi tierra, mi ground. ¿Por qué se pone una tierra? Porque Proteus, él te puede simular sin tú poner la tierra, pero la tierra le da a él un punto de referencia que es donde tú le estás indicando con eso desde dónde tú quieres que él haga las mediciones. ¿Cuál es tu punto cero para hacer las mediciones? Así que, por ejemplo, yo puedo aquí poner mi señal para yo ver lo que va a pasar cuando esté rectificada. Bien, tengo que editar el generador. Entro a mi generador, le voy a poner que son 24 voltios por decir algo y que son 60 Hz, como si fuera la señal de la línea. Perfecto. Le doy a simular. Oh, perfecto. Ahí tengo yo una media onda. Una media onda. Bien. Ahora, a mí me gustaría ver esa media onda superpuesta en la señal de entrada. Superpuesta en la señal de entrada. Vamos a tomar entonces este canal A para ponerlo a la señal del generador y con el canal B vamos a ver la señal rectificada y así podemos ver las dos señales. Oh, excelente, excelente. Vamos a organizar esto. Como la señal amarilla, que es la del generador, es una señal que está completa, nosotros debemos hacer esto. Así es como sería la señal superpuesta. La señal azul sería la señal después del diodo, la señal rectificada. Y la señal amarilla sería la señal de entrada. Bien, si yo quiero, por ejemplo, solamente ver la señal azul, yo simplemente pongo en off la amarilla.
Si yo quiero ver la señal amarilla, pero no la azul, pues entonces yo simplemente pongo en off la azul. Perfecto. Muy bien. Entonces así se utiliza, por ejemplo, el osciloscopio para ver las señales en Proteus. Muy bien. En Proteus nosotros podemos utilizar también switch, interruptores y una serie de instrumentos más. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero simplemente, mira, si tú pones push te va a traer aquí el push bottom, así mismo. Le das switch y míralo ahí donde está. Doble clic y aquí ya está. Muy bien. Entonces vamos a suponer que tú quieres activar y desactivar un relay mediante un pulsador. Un pulsador, tú tomas tu pulsador. Aquí vamos a tener la fuente. Bien. Entonces el relay es de 12 voltios, así que pongamos los 12 voltios. Muy bien. Cuando yo le doy a simular, fíjate. Ah, simple, simple. Pero vamos a suponer que yo quiero hacer un enclavamiento, que cuando yo le dé al pulsador se quede el relay activado aunque yo suelte el relay. Simplemente paro la simulación, conecto este cable aquí, conecto este cable aquí. Así que cuando el relay se active, él mismo se va a autoenclavar, se va a quedar activado. Bien, ahí está desactivado. Cuando yo le dé, fíjate que solté el pulsador y se quedó activado, ¿verdad? Para que él se desactive yo tendría que desconectar la fuente. Yo pudiera entonces, para desconectar la fuente, agregar un interruptor. Por ejemplo, simple polo, simple tiro. Yo pongo así mismo simple polo, simple tiro y él me va a traer un interruptor. Entonces yo tomo mi interruptor, lo pongo cerrado, vamos a simular, lo cierro, hago mi pulso, se activa el relay, abro, se desactiva, pulso, perdón, tengo que cerrar, pulso, ok, fíjate cómo se activa, si abro aquí y cierro, sigue desactivado, vuelvo y pulso y se activa. Ahí yo tengo un circuito de enclavamiento, también conocido como un circuito marcha paro, aunque para marcha paro todavía le hace falta una serie de cosas más. Bien, hay muchas herramientas más que tiene Proteus, pero vamos a dejarlo hasta aquí y espero que este video te sirva para conocer esta interesantísima herramienta. Gracias.